Buenos días, vamos a revisar este ejemplo para completar aquí la teoría acerca del inversor trifásico y ver algunas situaciones que se pueden presentar, ¿verdad? Que se pueden calcular desde otro punto de vista algunos parámetros del inversor trifásico. Entonces el siguiente ejemplo trata acerca de un variador de velocidad para un motor de inducción trifásico que puede ser modelado ahí con una carga de tipo RL. Entonces el sistema está compuesto por un conjunto rectificador inversor trifásico, el cual está modulado por una técnica de tipo PWM sinusoidal y del tipo unipolar, como se aprecia en la figura 3.12.1 que viene a continuación. La corriente de línea de entrada al rectificador dice que es la forma de onda que se muestra en la figura 3.12.2, donde su valor efectivo o RMS para cualquiera de las líneas es de 14.26 amperes. Se asume que la potencia aparente de entrada del equipo está dada por el valor de 5.433 kVA. Y a partir de esto se pide determinar lo siguiente. El inciso número 1, el voltaje de corriente directa del bus de enlace entre el rectificador y el inversor. El inciso número 2 es determinar los primeros 7 términos RMS de los componentes de voltaje armónico de la salida del inversor. Esto para un índice de modulación de amplitud de 0.8 y un índice de modulación de frecuencia en 25. Para esto pues podemos utilizar la tabla que ya se vio anteriormente, que es la tabla 8.2, y se muestra aquí abajo, y el cual esa tabla contiene los valores efectivos de los voltajes de línea en línea para cada armónico en su valor efectivo. Se asume aquí que la frecuencia fundamental de salida del inversor para aplicarlo hacia la carga RL es de 60 Hz. Y el inciso número 3 es con estos valores de los componentes armónicos del voltaje o de la tensión, calcular el voltaje total a la salida RMS que entrega el inversor, es decir, el VO de salida de línea a línea RMS, o el voltaje entre líneas AB, como se muestra en las formas de onda en la figura 3.12.3. Entonces, la tabla que ya se vio para este tipo de rectificador, es importante señalar la relación que existe en esta tabla es que nos da los valores del índice de modulación para 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 para distintos componentes armónicos que va desde el fundamental hasta los armónicos MF más menos 2, más menos 4, 2MF más menos 1, etc. Aquí en esta tabla pues nos muestra más valores que la tabla que nos mostraba el libro del autor Hart. Entonces todos los valores que tenemos dentro de esta tabla pues los vamos a utilizar dependiendo del índice de modulación que nos esté dando el problema. Una nota importante dice que estos valores que tenemos dentro de esta tabla están tabulados como una función del índice de modulación, donde estos valores para cada armónico son los valores efectivos RMS de los voltajes armónicos. Entonces aquí hay que tener cuidado que estos son datos con los cuales los vamos a utilizar y el resultado va a ser un valor efectivo del voltaje de línea a línea. Entonces vamos a revisar la hoja
donde se encuentran las figuras que ustedes tienen disponibles ahí en la plataforma. Y primeramente voy a mostrar el diagrama, ¿verdad?, de este circuito. Es un diagrama desarrollado en un simulador donde se muestra el rectificador, ¿verdad? Se muestra el nivel del voltaje de corriente directa que nos pide determinar en el primer inciso, el inversor utilizando MOSFETs, la lógica para el disparo de los MOSFET por medio de una técnica de tipo senoidal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las tres señales, 1, 2, 3, para compararlas, aunque aquí no se muestra, ¿verdad? Aquí le falta indicar la línea donde está conectándose la línea senoidal, esta otra también y la tercera. Se comparan contra una sola señal portadora, que es una triangular, ¿verdad? Y esto nos compara las senoidales contra la triangular para generar los pulsos de disparo de tipo PWM para el conjunto de interruptores que tenemos desde S1, S3, S5, S4, S6 y S2 hacia la carga. Aquí desconocemos la carga que tenemos conectada, no sabemos el valor de esta carga RL. Lo que sabemos es que la potencia que está entregando el rectificador es la que nos da el problema en 5.43 kVA. Entonces vamos a determinar este voltaje a partir de este dato. Y por otro lado nos da la corriente que está entregando el rectificador, la IA, la IB y la IC. Son datos que sí tenemos del problema. Entonces a partir de ahí vamos a ir haciendo los cálculos para determinar lo que nos pide al final. En el inciso número 3, los voltajes de línea a línea, armónicos y totales a la salida del convertidor. Entonces, revisando la forma de onda de la corriente de entrada de línea al rectificador, nos marca una corriente como se aprecia a continuación. Esta es la corriente prácticamente que se observa generalmente en un rectificador trifásico. Como no está suficientemente cargado, pues puede presentar este tipo de formas de onda en la corriente de entrada al rectificador. ¿Okay? Entonces voy a hacer un acercamiento para observar algunos detalles de esta forma de onda. Si se fijan, el valor aproximado del máximo pico que alcanza esta corriente anda aproximadamente entre 20 y 40, vamos a decir que aquí está en como 30 amperes. Entonces vamos a decir que aproximadamente aquí tendríamos un pico de unos 32, 34 amperes aproximadamente. Y el problema lo que nos indica es que el valor RMS de esta corriente de línea de entrada anda aproximadamente en los 14.26 amperes. ¿Ok? Y eso va a ser exactamente para las tres corrientes, la A, la B y la C. El valor efectivo total de línea son 14.26 amperes. De tal manera que conociendo ese dato podemos nosotros determinar lo que nos está pidiendo cada uno de los incisos, ¿verdad? Por pasos. En la siguiente gráfica podemos observar los voltajes de línea a la salida de nuestro inversor. Entonces tendremos las formas de onda que se aprecia aquí como el voltaje de línea a línea AB, el BC y el CA. Entonces si se fijan están desplazados
120 grados uno con respecto al otro, ¿verdad? Aquí inicia uno y 120 grados aparece el siguiente y 120 grados el siguiente voltaje de línea a línea. Entonces aquí podemos ver el nivel aproximado del voltaje de línea a línea AB. Entonces recordemos que este nivel que tenemos en el rectificador viene precisamente del voltaje de corriente directa que disponemos del rectificador y que es el que alimenta a nuestro inversor, también llamado voltaje de enlace porque enlaza al rectificador con el inversor. Entonces, haciendo una estimación muy a la vista que vemos el voltaje, anda entre 200 y 300 el voltaje que tenemos aquí en el voltaje BDC. Solamente por pura inspección lo vemos que anda en unos 300 volts. Entonces ese nivel es el que va a estar cambiando de manera unipolar de 0 a BDC, de 0 a BDC, y después se invierte en el semiciclo negativo, ¿verdad? Entonces esa forma de onda del voltaje de línea, ¿sí?, va a tener una señal fundamental aproximadamente de esta forma. ¿Ok? Entonces a esa señal le vamos a llamar mi voltaje de línea a línea fundamental. ¿Ok? La cual contiene, pues lógicamente también su voltaje de línea a línea fundamental efectivo, el RMS. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a determinar pues cada uno de los valores efectivos, pero este en particular es el fundamental a 60 Hz. Si se fijan, va en fase con la señal sintetizada o la señal PWM. Esta es la señal que llamamos señal de salida PWM con respecto al tiempo. Entonces vamos a determinar esos componentes de los voltajes de línea a línea de nuestro inversor. Entonces para la solución de este problema pues hacemos uso de nuestra tabla que ya tenemos previamente revisada, ¿verdad? Que ya la utilizaron anteriormente en un ejemplo. Entonces primeramente la solución pues va a ser determinar el voltaje de línea a línea que tenemos en el inversor. Recuerden que para calcular el voltaje de corriente directa necesitamos el voltaje de línea a línea en el inversor. Entonces ese voltaje es el que tenemos aquí entre estas terminales como voltaje de línea a línea de entrada al rectificador, ¿verdad? Vamos a poner aquí como un rectificador. Entonces, a partir de esta potencia aparente de la corriente, determinamos el voltaje de línea a línea y con él calculamos el voltaje que tenemos en el voltaje de enlace entre rectificador e inversor. ¿Okay? Entonces la solución pues será primeramente determinar la cantidad de voltaje, ¿verdad? Entonces recordemos que la potencia aparente de un sistema trifásico es ya sea 3 veces el voltaje de línea a neutro por la corriente de línea. Cuando tenemos los parámetros por fase, multiplicamos por 3. Cuando tenemos el parámetro de línea del voltaje, sería raíz de 3 por el voltaje de línea a línea por la corriente de línea. Entonces a partir de aquí despejamos la corriente, perdón, el voltaje de línea a línea y nos queda como la potencia aparente
entre la raíz de 3 y la corriente de línea. Entonces tenemos los parámetros de potencia aparente y de corriente de línea, que es la corriente de cualquiera de las fases, la A, la B o la C. Entonces aquí son los 5433 volt ampere, la raíz de 3, y esta corriente son los 14.26 amperes. Entonces, al determinar esa cantidad de voltaje de línea a línea, aproximadamente van a ser los 220 volts. Y ahora con ese voltaje, pues es simplemente directo la formulación del cálculo del voltaje que tenemos de enlace en el convertidor. Pues un convertidor con diodos, sabemos que la cantidad de tensión en corriente directa está dada por el siguiente factor: raíz de 2 por 3 sobre pi por el voltaje de línea a línea que alimenta al inversor. Esto también, simplificando, es un factor de 1.35 por el voltaje de línea que acabamos de determinar, o sea, que son los 220 volts. Y esto aproximadamente nos da un valor de 297 volts, que es el voltaje que se observa prácticamente en el nivel con el que está cambiando de 0 al voltaje VDC nuestros voltajes de inversor, ¿verdad? Entonces, más o menos son los 300 volts. Enseguida determinamos, dice el inciso, que se determinen los primeros 7 términos RMS de los componentes de voltaje armónico a la salida del inversor. Entonces por ahí tenemos de la tabla, vamos a utilizar el índice de emulación que nos da el problema, que fue aquí dice de 0.8. ¿Okay? Entonces nos vamos a ir a utilizar esta columna y vamos a emplear prácticamente estos componentes. ¿Ok? Entonces el problema nos pide calcular los 7 primeros componentes. Si observamos de la tabla, utilizaríamos el primer componente, que es el fundamental, 0.49. Luego tenemos que los demás componentes, que son de múltiplos de la frecuencia, del índice de la frecuencia con la que vamos a conmutar, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, hasta 18 términos que podemos calcular con estos valores, ¿verdad? Pero como nomás nos pide 7 componentes, calcularíamos el fundamental y luego 6 componentes adicionales, que sería 1, 2 y 3. ¿Okay? Entonces el primero de ellos pues va a ser utilizar el valor del fundamental, que sería para 0.49. Entonces el primero de ellos determinamos este fue el primer inciso, ¿verdad? Este fue el primer inciso. Este va a ser el segundo. Entonces el valor del componente fundamental de salida en su cantidad de RMS es para cuando tenemos el índice de emulación en 0.8. Entonces vamos a determinar prácticamente la relación que tiene dentro de la tabla para ese primer componente con respecto al valor BD.
y eso lo vamos a multiplicar por el voltaje BD. Esto viene de la tabla, esta parte. De la tabla 8.2. Está marcada como 8.2 porque viene del libro de electrónica potencia de Mohan. Entonces, por eso ahí en el libro tiene el capítulo número 8 y la relaciona como tabla 8.2. Entonces, lo que tenemos aquí es prácticamente el índice de modulación cuando H es igual a 1 y lo multiplicamos por BD. Entonces, este parámetro es el de la tabla. Que vamos y lo tomamos, ¿verdad? Que es como la relación que tenemos prácticamente entre el voltaje línea a línea para el armónico H sobre BD. Tomamos lo que está dentro de la tabla para este índice de modulación, que es el MA, y tomamos su valor para H igual a 1.49. Entonces aquí nos quedaría sustituir 0.49 por el voltaje que acabamos de determinar, que fueron los 297 volts. ¿Okay? Entonces aquí lo voy a resumir solamente para separarlo. Nos dice que el voltaje de línea a línea fundamental efectivo va a ser igual a este producto, que nos va a dar 145.53 volts. ¿Sí? Y aquí le vamos a colocar a qué frecuencia significa este subíndice. Como es el número 1, es el fundamental, es para los 60 Hz, ¿verdad? Que es la frecuencia fundamental que nos da el problema. ¿Okay? Y entonces a partir de ahí calculamos los demás términos revisando la tabla que tenemos nosotros aquí. Entonces tendremos que calcular otros 6 elementos. MF más menos 2, MF más menos 4 y 2MF más menos 1. ¿Okay? Entonces voy a hacerlo aquí a continuación. Ustedes lo van siguiendo, ¿verdad? Entonces para cuando es para MF más menos 2, quiere decir que vamos a determinar dos elementos. Y como MF, el problema nos dice que es igual a 25. Recuerden que MF en el sistema de inversores trifásicos debemos seleccionarla, si somos diseñadores, como un valor impar y múltiplo del valor 3, ¿verdad? Ese múltiplo nos permite ir cancelando todos los armónicos impares y múltiplos de 3 en el inversor. Aunque este no es múltiplo de 3, tendríamos que calcularlo para, seguramente, vamos a decir, para MF igual a 27. Vamos a determinarlo para 25. Entonces, MF más menos 2 nos permite aquí tener dos armónicos, ¿sí? El de 23 y el de 27, ¿verdad? Estos son los dos armónicos que vamos a determinar de la tabla. Entonces calculamos a partir de ahí el término de voltaje. Tendríamos para BL 23 RMS, sería obtenerlo de la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a la tabla y con el valor de MF más menos 2 utilizamos este valor de la columna para el índice de modulación de amplitud. Entonces utilizamos 0.35 para estos dos componentes. Entonces aquí sería 0.135 por el valor de BD, que son los 297 volts. Esto nos va a dar 40.1 volts. ¿A qué frecuencia? Pues la frecuencia va a ser la frecuencia del armónico número 23, que nos dice que es
Recuerden que MF viene de la frecuencia de la triangular y la frecuencia de la senoidal de referencia. ¿Ok? Entonces, el armónico 23 en frecuencia no es más que un múltiplo de la frecuencia fundamental. Entonces, quiere decir que aquí vamos a multiplicar valor de MF por los, bueno, aquí fue menos 2, ¿verdad? Por 60 Hz. Entonces aquí son 23 por los 60 Hz, dándonos 1380 Hz. ¿Okay? Entonces ya con eso tenemos el voltaje de este armónico a su frecuencia. Y lo demás es repetir hasta obtener los términos que nos pide el problema, ¿verdad? Entonces el siguiente sería para BL, L de línea a línea, el término número 27. Utilizamos de la tabla exactamente el mismo componente, ¿verdad?, que tenemos en la tabla. Entonces nos va a dar el mismo valor de voltaje, los 40.1 volt. La frecuencia es la que va a cambiar, porque va a ser para la frecuencia del término número 27, va a ser multiplicar 27 de MF más 2 por los 60 Hz. Y eso nos va a dar una frecuencia de 1620 Hz. Se fijan, va incrementando la frecuencia, ¿verdad? Con el mismo valor de amplitud. No es amplitud, es más bien es un valor efectivo, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta de la tabla lo que nos da. Enseguida sería para cuando MF es más menos 4. ¿Sí? De la tabla vamos siguiendo el orden. Seguiría calcular estos dos componentes. Cuando a MF le quitamos 4 y luego le sumamos 4. Entonces tendríamos que aquí MF son 25. Tendríamos 25 menos 4, sería para calcular el 21. Y 25 más 4 para 29. Entonces es el voltaje de línea a línea para el componente 21 en su valor efectivo. Vamos a la tabla. Intersectamos el índice de modulación de amplitud y MF más menos 4 nos da 0.005. Entonces aquí vamos a calcular este componente 0.5 por los mismos 297 volts de corriente directa. Entonces aquí nos da un valor de 1.5 y la frecuencia pues son al 21, es 21 por 60 Hz, y esto nos da 1260 Hz. Bien, aquí calculamos un armónico que está por debajo del que calculamos como el 23, porque es el orden en el que vamos calculando los armónicos, ¿verdad? Pero este 21 pues está por debajo del 23. Y terminamos con el siguiente término, que es el 29. La cantidad efectiva es la misma, porque multiplicamos por el mismo parámetro o valor numérico, y nos da 1.5 volts a una frecuencia donde esto multiplicamos el armónico o el orden del armónico 29 por 60, dándonos 1740 Hz. Entonces ya tenemos el fundamental, es el primero, y luego tenemos el 21, que es el siguiente. El fundamental 21, 23, 27 y 29. Ya tenemos 5 términos. Sigue ahora para cuando MF, ahora la tabla nos va a brincar al valor de 2MF más menos 1. Es decir, vamos a calcular. Aquí sería 2MF,
sería 2 por 25, 50 más menos 1, sería el término 49 y 51. Entonces tenemos aquí el 49 en su valor RMS, y de la tabla vemos que su valor es 0.192. Entonces son 0.192 por los 297 volts, dándonos 57 volts a una frecuencia del término 49, el múltiplo de 49 por los 60 Hz, dándonos una frecuencia de 2940 Hz. Y luego terminamos con el siguiente término, el 51. La misma cantidad. Son armónicos que se conocen como laterales, ¿verdad? Y tienen la misma magnitud. 297, 57 volts. Y la frecuencia del armónico número 51, 51 por 60. Dándonos 3060. Y pudiéramos continuar, ¿verdad? El problema solamente pide 7 términos. El siguiente sería para 2MF más menos 5, que sería utilizar 0.08. Al calcularlos podemos decir que el siguiente término sería el 45 y el 55, que va a ser igual al, perdón, aquí es 0.192, no es cierto, ¿verdad? Es 0.008 por 297, son 2.38 volts a una frecuencia del término 45. 45 por 60 nos va a dar 2700 Hz. Y el otro término pues va a ser igual, ¿verdad? De 55 RMS son 2.38 a una frecuencia del término 55 en 3300 Hz. Entonces con eso terminamos hasta 9 términos. Pero si vemos, hay términos como los que calculamos aquí para MF más menos 4, que tiene un valor de 1.5 volts, y estos últimos fueron de 2.38. Entonces hay armónicos que van a ser insignificantes con los otros armónicos de más bajo orden. Entonces el problema terminaría ahí con el inciso número 2, y lo siguiente es determinar el voltaje de salida total del inversor, es decir, el voltaje RMS entre cualquiera de las tres líneas, entre AB, entre BC o entre CA. Entonces aquí nos pide calcular este valor, ¿verdad? Efectivo. Entonces si vemos el gráfico de la forma de onda de los voltajes, ya determinamos que su valor BDC anda aquí en 297 volts. ¿Ok? Ese es el nivel. Y el valor RMS seguramente lo vamos a encontrar aproximadamente por aquí. Voy a colocarlo así por inspección, más o menos en cierto valor, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar más o menos el valor de línea a línea RMS total, ¿verdad? ¿Qué les gusta? Que ande a lo mejor alrededor de los entre 0 y 200 volts, ¿verdad? Más o menos. O a lo mejor 200 y pico, por ahí va a andar, ¿verdad? Entonces la forma de determinarlo, esa como lo vamos a hacer a continuación. Si recordamos la serie de Fourier, la serie
la serie de Fourier de cualquier forma de onda nos indicaba que es la suma de todos los términos que involucra a una forma de onda. Entonces, en el inciso 3 nos dice que el voltaje a la salida, en este caso PWM, con respecto al tiempo, perdón, aquí es igual a un voltaje de corriente directa PWM, ¿verdad?, de nuestro inversor, más la sumatoria de todos los términos de línea a línea, donde H es el armónico desde 1 hasta infinito. Esta es una cantidad máxima, ¿verdad?, por la función senoidal, que va a ser valor H por omega t, y seguramente aquí un valor de ángulo para cada término. Esta es la forma de expresar en serie de Fourier la representación de una forma de onda cualquiera que sea, ¿verdad? En el caso particular de la que estamos analizando, pues es de cualquiera de estas formas de onda de los voltajes de línea a línea. Por inspección vemos que cualquiera de ellas, su valor de corriente directa es igual a 0, ¿verdad? Porque son simétricas y no va a tener valor de corriente directa. Entonces este valor lo vamos a descartar, ¿verdad?, porque es 0. Y solamente vamos a tomar todos los términos que vamos a tomar en cuenta para esa forma de onda, que son precisamente todos los términos que acabamos de determinar, ¿verdad? Aquí. Todos estos 9 términos que acabamos de determinar. Entonces esos términos los vamos a utilizar para calcularlos a través del valor RMS de la salida de nuestro inversor, que no es otra cosa más que el voltaje de línea a línea total de mi inversor. Y por definición nos dice que el valor RMS de una señal, de una forma de onda, es obtener, ¿verdad?, la integral del voltaje a la salida PWM al cuadrado, ¿sí?, su diferencial de omega t, y hacer esa evaluación, ¿verdad?, con los límites de 0 a t. Esa es una definición. La otra definición es que por definición se dice que el valor RMS de una señal es la sumatoria de todos los valores armónicos RMS al cuadrado, donde H va desde 1 hasta infinito. Entonces, como nosotros tenemos estos valores, ¿verdad?, este valor en realidad debería ser BLHRMS. Estamos hablando de los voltajes de línea a línea de la salida del inversor. Entonces simplemente vamos a usar esta fórmula, vamos a sumar los cuadrados de todos los valores que acabamos de determinar, y a esa sumatoria le obtenemos la raíz y va a ser el resultado nuestro valor total efectivo a la salida de nuestro inversor. Entonces tendríamos que el voltaje total es sumar todo lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Entonces el primero de ellos sería H, vemos que va a tener un valor desde el fundamental, luego tenemos el 21, luego el 23, luego el 20, ¿qué fue? 21, 23, 27, 29, 49, 51, viene primero el 45, ¿verdad?, y luego el 49,
51 y finalmente el 55. Son 9 términos que vamos a sumar dentro de esta definición. Entonces aquí empezaremos con el primero, que sería el valor RMS 145.33 al cuadrado. ¿Sí? Revisando nuestros datos, ¿verdad? El primero de ellos fue el fundamental. Y luego seguiría el 23 y el 27, 40 y 40. ¿Ok? Pero por ahí tenemos el 21, que fue el de 1.5. Entonces, ustedes de ahí van sumando todos los valores que acabamos de determinar en el orden correspondiente. No importa si no es el orden, ¿verdad? De cualquier manera, el orden de los factores al sumarlos, pues no va a alterar nuestro resultado final. Siguiente sería 40.1 al cuadrado. Y luego otra vez 40.1. Y luego al cuadrado 1.5. Y ahí los van sumando hasta el último, que son los 50 y, ¿qué dijimos? 57 volts, creo, ¿verdad? Fue uno de los últimos voltajes que calculamos. A esa sumatoria le obtenemos la raíz cuadrada. ¿Okay? Para que de ahí nos quede nuestro voltaje total de línea en línea RMS, nos va a quedar en 166.12 volts. ¿Okay? Entonces quiere decir que ese nivel lo tenemos más o menos en la modulación, va a estar de 0 a 297. Entonces nuestro pulso se va ensanchando y va a seguir todo el proceso de pulsos. Entonces aquí tenemos este nivel en 297 volts y el valor RMS pues va a andar aquí más o menos en 166, ¿verdad? Voltaje RMS total 166.12 volts. ¿Okay? Entonces de esa manera se calcula el voltaje total que estamos entregando a la carga con toda la contribución de los componentes, incluyendo el fundamental. Recordemos que el valor fundamental en este tipo de problemas pues es el que aporta la mayor cantidad de potencia hacia la carga. Los demás son componentes que van reduciendo su valor, pero este es el que contribuye más a la potencia real que estamos entregando a la carga, que puede ser una carga RL o puede ser un motor de corriente alterna, ¿verdad? Si esto lo trasladamos al espectro de frecuencia, vamos a tener aquí la magnitud de todos los componentes que acabamos de calcular. Este sería nuestro orden del armónico H. Aquí tendríamos 0. En 0 no tenemos componente, ¿verdad? Un poquito esta cámara. Entonces en 0 no tenemos componente porque es la corriente directa. No hay corriente directa en la salida de nuestro inversor, por simetría que observamos en las formas de onda. Pero a partir de ahí viene la componente fundamental, que es el orden número 1, que significa que ahí tenemos 60 Hz. Y su magnitud que tenemos aquí, esta magnitud la da el valor RMS que determinamos en 145.53. Pero en los espectros de frecuencia mostramos estas barras como valores máximos, entonces aquí tendríamos que ponerle raíz de 2 por los 145.33 volts. ¿Okay? Esa es la magnitud. Este es el nivel de línea a línea
máximo que tenemos. Entonces recordemos que en la serie de Fourier lo que estamos haciendo es simplemente separando términos senoidales o cosenoidales donde su valor máximo y su valor efectivo está relacionado por el factor de la raíz de 2. Entonces aquí tendríamos el primer componente. Y luego después de 60 Hz, el siguiente componente que vamos a dibujar ahí sería para cuando la frecuencia es igual a 21. Y esa frecuencia fue el producto de 21, que era de MF más menos 4. Entonces, en 21 tenemos una frecuencia de 1260 Hz. 260 Hz. ¿Ok? Aquí la cámara no me permite ya. Espero que no se vaya a mover. Entonces ahí tendríamos el de 21, nos dio un valor de 1.5 volts. Aquí. Pero como es un valor RMS, tenemos que multiplicarlo por la raíz de 2. 1.5 volts. Un valor muy, muy pequeño comparado con la fundamental. Y de ahí sigue el componente número 23, ¿verdad? Sería 21, 22, 23 tendríamos por aquí. Y el 23 nos dio un valor de 40.1 volt. Aquí va a andar 40. Raíz de 2 por 40.1 volt. La magnitud, ¿verdad? Luego seguiría el 27, 23, 24, 25, 26, como por aquí. Exactamente igual. Pero el 27 va a tener pues otra frecuencia, ¿verdad? Entonces, de esa manera se van a ir formando y el 29 nos da un valor de 1.5 también, como el 21. 28, 29 por aquí. Entonces, se fijan cómo se van creando los armónicos laterales alrededor de la frecuencia MF. Entonces, la frecuencia MF, que fueron 25, dado por el problema, aquí no le indica. MF aquí está en 25. Y 25 por 60 son 1500. Aquí voy a poner. Son 1500 Hz. Ok. Es que no se alcanza a ver por la cámara. Déjenme. La muevo un poco, aunque espero no se me vaya de cabeza. Pero bueno, ahí se marca mejor, ¿verdad? Déjenme la corto la hoja para poder mostrar mejor el resultado. Entonces esta fue MF en 25. A los lados está la 27 y la 23. De tal manera que con eso pues podemos calcular nosotros el espectro de frecuencia, ¿verdad? Déjenme coloco aquí la batería, que ya se me va a terminar también. La batería de este instrumento. Ok. Entonces, de esa manera pues se determina el espectro de frecuencia. Ya los demás pues son elementos que van en el armónico 49, 51, 45, que están más alejados, ¿verdad? Más, se fijan, aquí está el 29, el siguiente sería el 45. Tendríamos que cortar esta gráfica y más allá se va a encontrar el resto de los componentes que determinamos, ¿sí? Entonces, la contribución principalmente pues es por el fundamental. Todos los demás van disminuyendo su magnitud conforme aumentamos el orden del armónico. Entonces, con eso terminamos el problema. Entonces, en algún examen, ¿verdad?, se les pudiera dar una gráfica como la que acabamos de mostrar del espectro de frecuencia, ¿verdad? Que esta gráfica no es más que la relación que guarda cada uno de los armónicos con respecto al armónico fundamental. ¿Okay?
Aquí no tuvimos datos de la carga, pero se puede dar datos de la carga y a partir de ahí determinar potencia en la carga con los datos que acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos el ejemplo y creo que con esto culmina prácticamente el desarrollo del tema número 3 sobre inversores, ¿verdad?